No debíamos perforar allí. Esa es la cuestión. Si hubiéramos seguido el plan original, aprobado 3 meses atrás, simplemente habríamos rellenado el antiguo sector con hormigón y habríamos pasado al siguiente objetivo. Pero el cliente, que en este caso era una agencia gubernamental cuyo nombre no puedo revelar, cambió las especificaciones técnicas en el último momento. Me llamo Jack. Trabajaba como ingeniero jefe en una empresa contratista dedicada al desmantelamiento de antiguas instalaciones industriales y militares. Nuestra tarea actual se encontraba en el complejo de Hanford, en el estado de Washington, una enorme extensión de terreno desértico, salpicada de vestigios de la Guerra Fría. Durante décadas, aquí se fabricó plutonio para armas nucleares. Ahora era el lugar más radiactivo del hemisferio occidental y, por lo tanto, el proyecto de limpieza más grande y costoso de la historia. Nuestro trabajo era solo una gota en el océano. Nos dedicábamos a la demolición y conservación de estructuras terrestres y subterráneas poco profundas que no estaban directamente relacionadas con los reactores. Un trabajo aburrido y rutinario que consistía principalmente en destruir hormigón y acero. Eso es precisamente lo que hacíamos a principios de octubre de 2023. Nuestro objetivo era un antiguo nudo de comunicaciones, o más bien lo que quedaba de él. Según la documentación, se trataba de una serie de pasillos y salas subterráneas que debían rellenarse con un compuesto especial. Comenzamos a perforar para instalar tubos de inyección. Los primeros pozos fueron como la seda. La broca penetraba en la tierra, luego en el hormigón viejo, y el programa indicaba que habíamos alcanzado la profundidad deseada. Pero en el 7º pozo, todo salió mal. Mike, nuestro capataz de la plataforma de perforación, me llamó por radio. «Jack, ven al punto 7. Tenemos algo raro aquí». Me acerqué. La broca se había detenido. En la pantalla del operador parpadeaban indicadores de presión y densidad. «¿Qué pasa?», pregunté. «Hemos atravesado la capa superior del suelo y hemos entrado en la losa de hormigón, tal y como esperábamos», dijo Mike, señalando los números en la pantalla. «Hemos atravesado 4 pies de hormigón armado y luego... nada. El sensor indica una pérdida de resistencia. Es como si no hubiera nada debajo de la losa». Era extraño. Según todos los planos que habíamos estudiado durante semanas, debajo de esa losa debía haber una capa de tierra compactada y luego roca. No había ningún hueco. ¿Quizás un sumidero kárstico? ¿Se ha erosionado con el paso de los años?, sugerí. Mike negó con la cabeza. «No lo creo. La pérdida de presión fue instantánea, como si hubiéramos roto la cáscara de un huevo. Y mira esto». Señaló los datos de la sonda acústica. La señal rebotaba en algo denso, a unos 30 pies por debajo de nuestra perforadora. Entre nosotros y esa superficie había un vacío. «Bien, detened el trabajo», ordené. «No hagáis nada más hasta que lo averigüemos». Me puse en contacto con Harris, nuestro jefe de proyecto. Era un hombre de la vieja escuela que odiaba 2 cosas: las sorpresas y las desviaciones del presupuesto. Esta situación combinaba ambas cosas. Llegó al lugar 20 minutos después, con aspecto descontento. Le puse al corriente de la situación. «¿Un vacío?», repitió. «No puede ser. He comprobado personalmente todos los planos del archivo federal. Es un bloque sólido». «Sin embargo, está ahí», respondí. «Y es bastante grande. 30 pies de altura, según la sonda». Harris miró durante un largo rato los planos extendidos sobre el capó de su camioneta, luego la perforadora y, por último, la tierra polvorienta bajo sus pies. «Llama a los topógrafos, que escaneen todo este cuadrado con un georradar. Quiero saber las dimensiones de esa cosa. Y ni una palabra a nadie fuera de nuestro equipo. ¿Entendido?». «Entendido», asentí. Los topógrafos trabajaron hasta bien entrada la noche. Sus resultados fueron desalentadores. Bajo nuestros pies, a unos 12 pies de profundidad, había una gigantesca estructura de hormigón.
No era solo una losa, sino la parte superior de una enorme caja. Un rectángulo perfecto, de unos 100 por 200 pies. Las paredes se adentraban al menos 30 pies, que era el límite de alcance de su equipo. La estructura era hermética, y lo más importante, no aparecía en ninguno de los documentos a los que teníamos acceso, ni en los mapas militares de los años 60, ni en los planos de ingeniería de los 70, ni en los registros catastrales actuales. Era un fantasma de hormigón y acero. Harris, al recibir el informe, palideció. Pasó varias horas en su oficina provisional, hablando por teléfono con alguien. A la mañana siguiente, el lugar estaba acordonado. No llegaron nuestros supervisores habituales del ministerio, sino gente de otro tipo, vestidos con trajes estrictos, con rostros severos y con autoridad que les permitía dar órdenes a mis superiores. A los contratistas nos retiraron a una distancia segura. Durante varios días reinó el silencio. Nos sentamos en nuestro campamento y observamos cómo traían al terreno algún tipo de equipo nuevo que no conocíamos. Luego nos llamaron a Harris y a mí para una reunión. En el vagón que habían traído esos hombres, había un hombre de unos 50 años. Se presentó como el señor Thompson. No especificó a qué departamento pertenecía. «Señor Harris, señor Miller», comenzó sin preámbulos. «Hemos estudiado la información que nos han proporcionado. También hemos revisado los archivos a los que no tenéis ni tendréis acceso. Esta estructura no figura en ningún sitio. Oficialmente, no existe». Hizo una pausa para que asimiláramos lo que había dicho. «Por lo tanto», continuó, «debemos averiguar qué es, y vosotros nos ayudaréis. Tu tarea es abrir esta estructura, con cuidado. Queremos acceder al interior con el mínimo daño posible». Harris intentó objetar, alegando los protocolos de seguridad y los riesgos desconocidos. «Señor Harris», lo interrumpió Thompson con tono gélido, «tus protocolos ya no son válidos aquí. Seguirás nuestras instrucciones. Tu equipo cuenta con el equipo necesario para cortar hormigón. Harás un agujero aquí». Señaló con el dedo un punto en el nuevo esquema que había impreso, creado a partir de los datos del georradar. El tamaño es de 6 por 6 pies. El grosor de la placa, según nuestras estimaciones, es de 4 pies. A trabajar. Las siguientes 24 horas estuvieron llenas del monótono rugido de los cortadores de plasma y el chirrido de las sierras de diamante. Trabajábamos con trajes de protección química completos, aunque los contadores Geiger permanecían en silencio. Los hombres de Thompson observaban cada uno de nuestros movimientos. Finalmente, se cortó un enorme trozo de hormigón por todo el perímetro. Una potente grúa lo enganchó y lo levantó con esfuerzo. Cuando retiraron la placa, debajo apareció una capa de algo parecido al plomo, y debajo de esta, una gruesa placa de acero. No había óxido. Las soldaduras eran perfectas. En medio de la placa había una enorme escotilla, similar a las que se instalan en los submarinos, pero sin timón. En su lugar había un complejo mecanismo de cierre que parecía imposible de abrir desde fuera. Los hombres de Thompson trajeron a un especialista, un hombre mayor con un maletín lleno de herramientas exóticas. Estuvo varias horas manipulando la cerradura. Nosotros nos mantuvimos a distancia, observando su trabajo silencioso y concentrado. Finalmente, se oyó un clic sordo y el especialista se apartó, asintiendo a Thompson. El aire silbó. La presión interior era mayor que la exterior. El silbido duró casi un minuto, y cuando cesó, quedó en el aire un olor extraño. Estéril, médico, con notas de ozono y algo más. Desconocido. No era el olor a podredumbre o a aire viciado que se espera de un lugar sellado durante décadas. Era el olor de un sistema en funcionamiento. Dos combatientes del grupo de Thompson, vestidos con pesados trajes protectores, con un sistema de respiración cerrado, giraron con dificultad y abrieron la pesada escotilla. Iluminaron con sus linternas hacia abajo. Había una escalera vertical que se adentraba en la oscuridad.
Comprobación del aire, ordenó Thompson. El especialista bajó un analizador con una cuerda. Un par de minutos después, se enderezó e informó. El aire es respirable. El contenido de oxígeno es del 21% y el de nitrógeno del 78%. Hay trazas de argón. El dióxido de carbono es normal. El nivel de radiación es 0. No se han detectado contaminantes biológicos ni químicos. El aire es más limpio que aquí arriba. Thompson asintió. Bajamos. Harris y yo teníamos que ir detrás, como asesores técnicos. Nos dieron respiradores sencillos y linternas. El primero en bajar fue un grupo de 4 combatientes, seguido de Thompson y luego nosotros. La escalera era de acero inoxidable y descendía unos 9 metros. Terminaba en una pequeña plataforma frente a una puerta hermética, igual que la de arriba, pero abierta. Detrás de ella comenzaba un pasillo largo y recto. Las paredes, el suelo y el techo estaban hechos de paneles lisos y sin juntas de color gris claro. Había luz. Era tenue, uniforme, y parecía provenir del propio techo, ya que no se veían lámparas ni focos. Y entonces oímos un ruido, un zumbido suave y constante de ventilación en funcionamiento. Avanzamos lentamente. Nuestros pasos resonaban en el silencio. El pasillo se extendía unos 45 metros y terminaba en una pared de cristal grueso y tintado. Detrás del cristal había una habitación. Cuando nos acercamos, las linternas iluminaron el interior y nos quedamos paralizados. Había gente. 7. 4 hombres y 3 mujeres. Todos vestían monos grises idénticos, sin ninguna insignia. Uno de los hombres estaba sentado en una sencilla silla metálica en el centro de la habitación. Otro estaba de pie junto a la pared del fondo, con la mano apoyada en un panel liso. Una de las mujeres estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. El resto simplemente estaban de pie, dispersos por la habitación. No se movían, solo miraban. No a nosotros, sino justo delante de ellos, a la pared de cristal, pero sus miradas eran vacías, desenfocadas. Parecían figuras de cera en un museo. Tenían la piel pálida, pero no cadavérica. Todos tenían el pelo muy corto. Parecían tener entre 30 y 50 años. ¿Están vivos?, susurró Harris. Nadie respondió. Nos quedamos allí de pie, mirándolos, y ellos miraban al vacío. Thompson se llevó la radio a los labios. Base, aquí, Thompson. Tenemos contacto visual. 7 sujetos. Parecen vivos. La habitación está herméticamente cerrada. Enviad un equipo médico. Inmediatamente. Mientras esperábamos a los médicos, examinamos la pared junto al cristal. Había unas estrechas rendijas que parecían buzones. Dentro de uno de ellos se veía el borde de un recipiente metálico parecido a una bandeja de comida del ejército. La ventilación sonaba un poco más fuerte allí. El sistema de soporte vital estaba activo. Alguien o algo había estado proporcionando comida y aire a esas personas durante... ¿cuántos años? El equipo médico llegó media hora después. Lo encabezaba un médico llamado David, un hombre enérgico de unos 40 años. Él y su asistente, también con equipo de protección, comenzaron a preparar el equipo junto a la pared de cristal. Thompson les ordenó que no intentaran abrir la sala, sino que se limitaran a realizar un examen visual. David se acercó a la pared de cristal y alumbró el interior con una linterna médica. Examinó atentamente a cada uno de los habitantes. No hay signos visibles de atrofia muscular, murmuró para sí mismo. Su voz se oía a través del altavoz de su traje. La piel está normal. No hay signos de desnutrición. Las pupilas no reaccionan a la luz. Esperad, detuvo el haz de luz en el rostro de una mujer sentada en el suelo. Ella parpadeó lentamente, muy lentamente. Definitivamente están vivos, dijo David en voz más alta. Se encuentran en algún tipo de estado catatónico o de trance. Tenemos que tomar muestras de sangre. Tenemos que... Y en ese momento ocurrió lo que convirtió la extraña situación en una pesadilla.
Una de las figuras, un hombre que hasta entonces había permanecido inmóvil junto a la pared del fondo, giró lentamente la cabeza. Sus movimientos eran fluidos, anormalmente fluidos. No giró la cabeza hacia el doctor, sino ligeramente hacia un lado, mirando directamente a su asistente, un chico joven que estaba a un par de pasos detrás de David y sostenía el maletín con el equipo. El chico se quedó paralizado. Todos nos quedamos paralizados. El hombre detrás del cristal abrió la boca y se oyó una voz procedente de unos altavoces instalados en algún lugar del pasillo. No era una voz alta, pero sí absolutamente clara, desprovista de cualquier entonación. Mecánica. «Kevin», dijo. El asistente se llamaba Kevin. Ninguno de nosotros había pronunciado su nombre en voz alta allí abajo. Era uno de los muchos empleados que habían llegado al lugar y yo lo veía por primera vez en mi vida. Kevin dejó caer la maleta. Las herramientas metálicas se esparcieron por el suelo con estrépito. Empezó a respirar con dificultad, con los ojos desorbitados por el terror. Él no podía», jadeó el chico. Nadie lo sabe». Retrocedió, tropezó y cayó. Le sobrevino un ataque de pánico en toda regla. Gritaba, arrancándose la máscara y arañándose la cara. «Él no podía saber mi nombre. Nadie podía saberlo». David y los combatientes se abalanzaron sobre él, tratando de calmarlo. Thompson me agarró del brazo. «¡Todos fuera! ¡Inmediatamente! ¡Cerrad la escotilla! ¡Rápido!». Corrimos de vuelta por el pasillo, acompañados por los gritos histéricos de Kevin. Lo último que vi al volverme fue 7 figuras inmóviles detrás del cristal. El hombre que había pronunciado el nombre ya había vuelto a su posición original y miraba de nuevo al vacío, como si nada hubiera pasado. Esa noche desmontaron nuestro campamento. A todos los empleados de la empresa contratista nos enviaron a casa, tras firmar un acuerdo de confidencialidad respaldado por amenazas tan graves que Harris temblaba mientras firmaba los papeles. Ese fue el primer día. Entonces todavía pensábamos que todo aquello tenía alguna explicación racional. Estábamos equivocados. Eso fue solo el comienzo. Pasé las 2 semanas siguientes en un estado de inquietud sorda y viscosa. Estaba en casa, en Seattle, pero no me sentía en casa. Me enviaron de vacaciones pagadas, al igual que a todo nuestro equipo. La versión oficial para los que no estaban en la instalación era que se había retrasado la financiación y se estaba revisando el proyecto. Los que bajamos recibimos instrucciones especiales y documentos que, en esencia, convertían los acontecimientos en un secreto de Estado. No teníamos derecho a hablar de ello con nadie, ni con nuestras familias, ni con nuestros amigos, ni entre nosotros. El incumplimiento se castigaba con artículos relacionados con la seguridad nacional. Intenté llevar una vida normal. Iba a la tienda, veía las noticias, contestaba las llamadas de mis familiares, pero todo parecía un decorado. Mis pensamientos volvían constantemente allí, a ese pasillo silencioso y estéril bajo tierra. Una y otra vez repasaba en mi cabeza la escena con Kevin. El nombre. ¿Cómo podía saber ese hombre su nombre? Intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Quizás Kevin llevaba una insignia en el traje que no habíamos visto? Repasé todos los detalles en mi mente. No, los trajes eran estándar, anónimos. ¿Quizás Kevin gritó algo al entrar y no lo oímos? Tampoco. Mantuvimos silencio total. Cualquier explicación racional se desmoronaba al analizarla mínimamente. Solo quedaba un hecho irracional, un hecho que lo explicaba todo. Ellos lo sabían. Sabían quién estaba al otro lado del cristal. Este hecho invalidaba todas nuestras ideas sobre la situación. No se trataba de víctimas pasivas encerradas en una lata. Era algo más. Apenas dormía. Cuando lograba conciliar el sueño, veía monos grises y ojos vacíos y desenfocados. Me despertaba un zumbido sordo que me parecía provenir de las paredes de mi dormitorio. El mismo zumbido que el de la ventilación subterránea. Empecé a dudar de mi propia cordura.
Quizás había algo en el aire allí abajo, algún tipo de neurotoxina que sus analizadores no habían detectado. Parecía más probable que la realidad. Al 15º día, recibí una llamada. El número era desconocido. La voz al otro lado no era la de Harris ni la de nadie de nuestra compañía. Era tranquila y profesional. Señor Miller, seguridad del proyecto Hanford. Debes regresar a las instalaciones. Un coche estará en tu casa en 1 hora. No era una pregunta ni una petición. Era una orden. ¿Todo mi equipo? Empecé a decir. No, me interrumpió la voz. Solo tú, no lleves nada contigo. Nosotros nos encargaremos de todo. Colgaron. 1 hora más tarde, tal y como se había prometido, un sedán negro sin distintivos se detuvo frente a mi edificio. El viaje a Hanford transcurrió en completo silencio. Cuando llegamos, no reconocí el lugar. Nuestro modesto campamento de contratistas había desaparecido. En su lugar se había instalado una base móvil en toda regla. El perímetro se había ampliado y estaba custodiado por militares. Por todas partes había módulos temporales, laboratorios y antenas de comunicación por satélite. Ya no parecía un proyecto de reciclaje. Parecía una zona de combate o el lugar del accidente de una nave extraterrestre. Te llevaron al mismo vagón de mando donde conociste a Thompson por primera vez. Estaba allí, sentado a una mesa cubierta de impresiones y esquemas. Tenía aspecto agotado. Junto a él había otras 2 personas, una mujer con bata de laboratorio y un hombre con uniforme militar y galones de coronel. Jack, dijo Thompson sin formalidades. Gracias por venir. Te presento a la doctora Alina Reed, nuestra principal asesora científica, y al coronel Grant, responsable de la seguridad del perímetro. Siéntate. Me senté. El ambiente en la sala era tenso. Necesitamos tu ayuda, continuó Thompson. Eres ingeniero. Sabes cómo se construyen y cómo se destruyen las cosas. Nosotros nos enfrentamos a un problema que no podemos resolver ni con la fuerza ni con la ciencia. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Han pasado muchas cosas, intervino la doctora Reed. Su voz era tranquila, pero se notaba un cansancio férreo. Llevamos 2 semanas estudiando este compartimento. Hemos establecido varios hechos. Hecho número 1. El sistema de soporte vital es completamente autónomo. La ventilación, el suministro de nutrientes, la eliminación de residuos, todo funciona en un ciclo cerrado. No hemos encontrado ningún cable ni tubería externos. Desconocemos la fuente de energía. La composición nutricional que reciben está perfectamente equilibrada para mantener la vida con una actividad física mínima. Hizo una pausa y me miró. El segundo dato, y el más importante. Hemos realizado un análisis de carbono de los materiales orgánicos encontrados en el sistema de filtración, así como un análisis termoluminiscente de las muestras de hormigón que cortaste. Sabemos cuándo se selló el compartimento. Hizo una pausa. 1974. Más o menos 6 meses. Me quedé en silencio, asimilando la información. 1974. La tecnología de paneles sin juntas, iluminación autónoma y una biosfera autosuficiente, capaz de funcionar durante 50 años sin fallos, simplemente no existía en aquella época. Al menos, no era de dominio público. Hemos revisado todos los archivos secretos, añadió el coronel Grant. Proyectos del Ministerio de Defensa, de la CIA, de la Comisión de Energía Atómica. No hay ni una sola mención de la construcción de algo así en este cuadrante. Esa instalación es un fantasma. Nunca ha existido. ¿Y qué hay de las personas que están dentro?, pregunté, volviendo al tema principal. Nada, respondió Thompson. No reaccionan. Lo hemos intentado todo. Señales acústicas de diferentes frecuencias, destellos luminosos. Les hemos transmitido mensajes de vídeo. 0 reacciones. Simplemente existen. Comen cuando les sirven la comida. A veces se mueven lentamente por la habitación. Duermen de pie o sentados. Sus signos vitales son estables, como los de los astronautas en órbita.
con una excepción. Miró a la doctora Reed. «Impacto psicológico», dijo ella. «Los empleados que pasan más de 2 horas frente al cristal de observación comienzan a reportar síntomas alarmantes: dolores de cabeza, desorientación, alucinaciones auditivas. Creen que oyen susurros. 3 han desarrollado una paranoia aguda. Han tenido que ser hospitalizados. Kevin, el asistente, sigue en estado grave. No habla, solo repite una y otra vez la misma palabra: dentro. No sabemos la naturaleza de esta exposición. Podría ser infrasonido, un campo electromagnético o algo que aún no entendemos. Por eso decidimos sacarlos», concluyó Thompson. «Pero nos encontramos con un problema insuperable. No podemos entrar allí. El cristal que separa el pasillo de la habitación es imposible de romper. No reacciona a las brocas de diamante, que simplemente se desgastan. El cortador de plasma se apaga al acercarse a la superficie. Cualquier dispositivo electrónico complejo que se acerque al cristal a menos de 3 metros deja de funcionar. No es solo un material resistente, es algún tipo de tecnología. Por eso me necesitaban. ¿Quieres que encuentre otra forma de entrar?», dije. No era una pregunta. «Exacto», confirmó Thompson. «Fuiste el primero en inspeccionar el pasillo. Eres ingeniero civil. Queremos que estudies la estructura desde dentro. Los conductos de ventilación, las juntas de los paneles, el suelo, el techo. Cualquier punto débil potencial. Tenemos que sortear esa puerta». 1 hora más tarde, bajé de nuevo por la misma escalera. Esta vez me acompañaban 2 hombres del coronel Grant, armados, pero manteniéndose a distancia. El pasillo resonante me recibió con el mismo silencio estéril. La luz era igual de tenue y uniforme. Al final del pasillo se veía una pared de cristal oscuro. Por orden de Thompson, se apagó la luz de la sala de observación para no provocar a los habitantes y reducir el riesgo para nosotros. Empecé mi trabajo. Golpeé cada panel de las paredes en busca de huecos o cambios en el sonido. Todo era monolítico. Examiné las juntas, que eran casi inexistentes, ya que los paneles estaban ajustados entre sí con una precisión microscópica. Me sentía como una hormiga trepando por la superficie de una pieza de metal macizo. Mi atención se centró en las rejillas de ventilación situadas en el suelo cada 6 metros. Estaban hechas del mismo material que las paredes. Intenté desenroscar una. Los tornillos cedieron con sorprendente facilidad. Tras la rejilla se abría un conducto de aire rectangular, perfectamente limpio, que se adentraba en la pared. Llamé a uno de los técnicos que esperaba arriba. Trajo un endoscopio portátil, un cable delgado y flexible con una cámara y una luz en el extremo. «Veamos qué hay ahí dentro», dije. Introducimos la cámara en el conducto de ventilación. En la pequeña pantalla apareció una imagen. Paredes metálicas perfectamente lisas, ni una mota de polvo. Avanzamos lentamente con el cable. El conducto era recto y luego giraba en ángulo recto hacia arriba. Pasamos la curva. La imagen en la pantalla seguía siendo la misma. Un túnel vacío y limpio. Avanzamos la cámara otros 3 metros. Y entonces apareció algo en la pantalla. Justo en medio del conducto de aire había un pequeño objeto. Tenía una forma cúbica perfecta, de aproximadamente 1 pulgada por 1 pulgada, y estaba hecho de un metal oscuro y mate. No formaba parte de la estructura, simplemente estaba allí. «¿Qué diablos es eso?», murmuró el técnico. «No lo sé», respondí, mirando fijamente la pantalla. «Parece una pieza, o basura». Pero no era basura. En ese sistema estéril no podía haber basura. Mientras mirábamos tratando de entender qué era, el cubo en la pantalla se movió ligeramente. Y luego, lentamente, giró 45 grados alrededor de su eje, por sí solo. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Has visto eso?», susurró el técnico. No tuve tiempo de responder. Uno de los combatientes que estaba detrás de mí soltó un taco. «Señor, mire». Me di la vuelta y miré al final del pasillo, hacia el cristal oscuro.
No veía nada, pero el soldado miraba a través de un dispositivo de visión nocturna. Le quité los prismáticos con la misma función. La oscuridad detrás del cristal se convirtió en una imagen verdosa y granulada. 6 figuras permanecían en sus sitios, inmóviles, como antes. Pero la séptima, una de las mujeres, la que estaba sentada en el suelo, ahora estaba de pie. Se acercó al cristal justo enfrente de nosotros. Levantó la mano y la apoyó contra la barrera invisible. Su rostro carecía de expresión, pero sus ojos, incluso a través de la óptica distorsionada, estaban fijos en mí. No solo miraba al pasillo, me miraba a mí. En ese mismo instante, el cubo de la ventilación volvió a girar. En mis oídos volvió a resonar un zumbido sordo y creciente. No era el de la ventilación, era otro, bajo, vibrante. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Vámonos», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Ahora mismo». Subimos rápidamente. Cuando salí por la trampilla al aire fresco de la noche, el zumbido en mis oídos cesó. Le informé de todo a Thompson. Él escuchó en silencio, con el rostro convertido en una máscara de piedra. Hasta ese momento, éramos investigadores que estudiaban una anomalía. Ese día, en ese pasillo, comprendí con absoluta claridad. Ellos también habían comenzado a estudiarnos. Y el juego se desarrolló según sus reglas. Estábamos sentados en el vagón cuartel general. Eran las 3 de la madrugada, pero nadie pensaba en dormir. Con todo detalle, tratando de no omitir ningún detalle, le conté a Thompson, al Dr. Reed y al coronel Grant todo lo que había sucedido abajo. El hallazgo en la ventilación, el movimiento del cubo, la mujer junto al cristal. Cuando terminé, se hizo el silencio. Lo rompió el coronel Grant. «Te miraba», me dijo. «No al soldado con el visor nocturno, sino a ti específicamente. ¿Estás seguro?» «Absolutamente», confirmé. «Fue intencionado, como si supiera quién de nosotros dirigía el proceso de inspección. Y ocurrió al mismo tiempo que el movimiento del objeto en el conducto de ventilación», dijo pensativa la doctora Reed. Dibujaba algo en su libreta, esquemas, flechas, signos de interrogación. «No es una coincidencia, es una acción coordinada. Te están demostrando que controlan no solo su local, sino también los elementos que hay fuera de él. Ese cubo es su sensor, o su manipulador, o ambas cosas. Tenemos que recuperarlo», dijo Thompson con tono seco. Su aspecto agotado dio paso a una dura determinación. «Es el primer objeto material de su sistema al que podemos llegar. Alina, ¿qué pasará si lo cogemos?» «Es imposible de predecir», respondió Reed sin apartar la vista de sus anotaciones. «La reacción puede ser cualquiera, desde nula hasta extremadamente agresiva. Pueden considerarlo un acto de invasión. Por otro lado, si no lo estudiamos, seguiremos siendo gatitos ciegos dando golpes a la pared». «Lo cogemos», repitió Thompson, como si pusiera punto final a una discusión que no existía. «Jack, necesitamos un plan. ¿Cómo sacamos ese objeto del conducto de ventilación? Rápido y con el mínimo contacto. No quiero enviar allí a nadie». «Necesitaremos un robot manipulador», respondí tras pensarlo un momento. «Algo parecido a lo que utilizan los zapadores. Un brazo flexible con una pinza y una cámara. Podemos introducirlo en el mismo conducto de ventilación. El problema es la distancia y el giro. Los modelos estándar pueden no caber». «Encuentra uno no estándar», dijo Thompson. «Tienes acceso a todos los recursos de la base. El coronel te asignará un equipo de técnicos. Ponte a ello. Quiero que esta cosa esté aquí al amanecer». Las siguientes horas se convirtieron en una carrera frenética. Los técnicos de Grant, 2 jóvenes pero muy competentes especialistas, trajeron varios modelos de manipuladores, robóticos del almacén. Elegimos el más adecuado. Un mecanismo largo, similar a una serpiente, con un cuerpo segmentado que podía doblarse en ángulos casi imposibles. Lo modificamos añadiéndole iluminación adicional y varias cámaras para obtener una visión completa.
Mientras trabajábamos en el hangar, sentía miradas sobre mí. Los soldados y los científicos que pasaban por allí me lanzaban miradas de reojo, curiosas. Ya no era un ingeniero contratista anónimo. Era quien había encontrado algo en el maldito pasillo. Quien estaba siendo observado. Los rumores en una base tan aislada se propagan más rápido que un virus. Oía fragmentos de conversaciones. Sobre Kevin, que nunca recuperó el conocimiento. Sobre otros empleados con síntomas. Sobre susurros que algunos decían haber oído incluso allí, arriba. La atmósfera de paranoia impregnaba lenta pero inexorablemente todo a tu alrededor. A las 6 de la mañana estábamos listos. Bajamos de nuevo al pasillo. Esta vez, el ambiente era diferente. Había sensores y cámaras instalados a lo largo de las paredes. Varios científicos con batas de laboratorio estaban sentados detrás de consolas provisionales, dispuestas a la entrada, y vigilaban decenas de monitores. Éramos más, pero el silencio parecía aún más opresivo. Colocamos nuestro robot serpiente junto a la rejilla de ventilación. Me senté ante el panel de control. En la pantalla principal apareció la imagen de la cámara principal del manipulador. Lo introduje lentamente. Las paredes lisas del conducto de aire se deslizaron hacia nosotros. Giro. Otros 3 metros. Ahí está. El cubo oscuro yacía en el mismo lugar, inmóvil. Confirmo contacto visual, dije por el micrófono del casco. Mi voz se transmitió al cuartel general, donde se encontraban Thompson y Reed. «Comienza la captura, Jack», dijo la voz de Thompson en el auricular. «Actúa con cuidado». Saqué la pinza del manipulador. Los dedos metálicos se abrieron lentamente sobre el cubo. Sentí cómo el sudor corría por mi espalda. Estaba concentrado en la pantalla, pero con la vista periférica percibía la pared de cristal al final del pasillo. Sabía que estaban observando. Empecé a bajar la pinza. «Alto», dijo de repente la voz del Dr. Reed. «Jack, no te muevas. Tenemos actividad». Me quedé inmóvil, con los dedos suspendidos sobre los botones. «¿Qué pasa?», preguntó Thompson. «Uno de los sujetos se está moviendo. El hombre que estaba sentado en la silla. Se ha levantado». No pude contenerme. Aparté la vista de mi monitor y miré hacia el cristal. Uno de los científicos que estaba detrás de la consola cambió la imagen de la cámara de visión nocturna a la gran pantalla de la pared. El hombre del mono gris estaba realmente de pie. Lentamente, casi con pereza, se acercó a la pared de la sala, no al cristal, sino a la pared lateral. Apoyó ambas manos en ella y se quedó inmóvil, como si estuviera escuchando. «Continúa, Jack», ordenó Thompson tras una breve pausa. «Despacio». Volví al panel de control. La pinza estaba a 1 centímetro del cubo. Pulsé el botón. Los dedos metálicos se cerraron. En el mismo instante en que tocaron la superficie del cubo, sucedieron 3 cosas a la vez. Primero, la luz del pasillo parpadeó y se apagó durante una fracción de segundo. Las luces de emergencia de nuestros cascos y equipos se encendieron en la oscuridad. Luego, la iluminación principal volvió, pero su color había cambiado. Se volvió un poco más tenue, con un tono rojizo apenas perceptible. Segundo, se escuchó un sonido breve y agudo proveniente de los altavoces del pasillo. Era similar a un chasquido o un crujido de descarga estática, pero amplificado cientos de veces. Fue tan fuerte e inesperado que uno de los científicos gritó. Lo tercero, y más extraño, ocurrió en mi monitor. El cubo que sostenía en la pinza permanecía inmóvil, pero en el suelo liso del conducto de aire debajo de él, donde había estado todo este tiempo, apareció una línea apenas perceptible, fina como un arañazo, como si el cubo, mientras estaba allí, hubiera aplastado o quemado el metal. «¿Qué ha sido eso?», gritó Grant por la radio. «Un pico de tensión en la red principal», informó uno de los técnicos. «De origen desconocido. Todos los sistemas de la base han parpadeado». «Todo está bien», dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. «La captura se ha realizado.
Comienzo la extracción. Lentamente, retiré el manipulador. En la gran pantalla, el hombre detrás del cristal seguía de pie, con las palmas de las manos pegadas a la pared. No se movía, pero ahora se le unió una segunda persona. La mujer que estaba en la esquina se acercó y se colocó a su lado, también con las manos pegadas a la pared. Ahora estaban los dos juntos, como si intentaran sujetar algo o, por el contrario, empujarlo. El proceso de extracción me pareció eterno. Por fin, la cabeza del manipulador con el cubo sujeto en ella asomó por la rejilla de ventilación. Uno de los técnicos, con gruesos guantes protectores, lo cogió con cuidado y lo colocó en un contenedor hermético de plomo. La misión se había cumplido. Cuando subimos, ya había amanecido. El contenedor fue trasladado inmediatamente al laboratorio móvil del Dr. Reed. A los que participamos en la operación nos enviaron a un examen médico obligatorio y a una entrevista psicológica. Los médicos hicieron preguntas estándar, pero vi en sus ojos la misma inquietud que en todos los demás. Los resultados del análisis preliminar del cubo llegaron al mediodía. Eran a la vez sorprendentes y completamente inútiles. El objeto estaba hecho de una aleación que no se correspondía con ninguna conocida en la Tierra. Contenía tungsteno, osmio y algunos otros elementos, pero su estructura cristalina era tal que se consideraba físicamente imposible. No tenía costuras, juntas ni ningún signo de ensamblaje. Era absolutamente sólido. No emitía radiación, no creaba un campo electromagnético y no tenía una fuente de energía interna. A temperatura ambiente, era frío al tacto, mucho más frío de lo que debería ser. Era absolutamente inerte, un trozo de metal extraño y muerto, pero sabíamos que no estaba muerto. Hacia la noche, la situación en la base se volvió aún más tensa. Comenzaron los fallos. No eran críticos, sino pequeños y molestos. La mitad de la base se quedó sin acceso a la red durante 1 hora. El sistema de purificación de agua dio un error y el agua sabía a metal. Los sistemas de navegación de varios vehículos se volvieron locos, indicando que nos encontrábamos en medio del Océano Pacífico. El coronel Grant lo achacó todo a las consecuencias de la subida de tensión de esa mañana. Pero eran demasiadas coincidencias. Me senté en mi módulo habitacional provisional tratando de sistematizar los planos y los esquemas. Miré una y otra vez el plano del complejo subterráneo, los conductos de ventilación. ¿Por qué estaban allí? Para un sistema tan cerrado, parecían excesivos. Empecé a marcar su ubicación en una hoja aparte. 1, 2, 3. Marqué todos los puntos de entrada que conocíamos. Y entonces lo vi. No estaban dispuestos al azar. Formaban un patrón, perfectamente simétrico. No era un esquema de ingeniería. Se parecía a una placa de circuito impreso. Una placa de circuito impreso enorme, en la que el pasillo era simplemente una pista y la sala con la gente era el procesador central. Y en ese momento comprendí algo más. Solo habíamos abierto un conducto de aire y había más de una docena. ¿Y si en cada uno de ellos había un cubo igual? ¿Y si solo habíamos sacado una pequeña pieza de un enorme mecanismo que no entendíamos? Cogí mis bocetos y salí corriendo a la calle, dirigiéndome al vagón de mando de Thompson. Tenía que enseñárselo. Cuando pasé corriendo junto al módulo médico, se abrió la puerta y sacaron a uno de los científicos que había estado trabajando por la mañana en el pasillo. Estaba pálido, con la mirada perdida y murmurando algo. Cuando se puso a mi altura, pude oír lo que decía. «Dentro de las paredes», susurraba. «Está dentro de las paredes». Me quedé paralizado. Sus palabras resonaron en mi cabeza, superponiéndose al delirio de Kevin antes de morir. «Dentro». Sin llegar al cuartel, me detuve. El cielo sobre el desierto estaba teñido de rojo por la puesta de sol. El mismo tono rojizo que tenía la luz del pasillo después de que recogimos el cubo. Miré mi mano y por un segundo
Me pareció que la piel se había vuelto tan pálida y cerosa como la de las personas detrás del cristal. Parpadeé y la ilusión desapareció, pero la sensación fría y pegajosa permaneció. Creíamos que los estábamos estudiando al tomar una parte de su mundo. Pero, ¿y si al hacerlo, habíamos permitido que una parte de su mundo se colara en el nuestro? De repente, una sirena resonó por toda la base. No era una alarma de incendio ni una señal de ataque. Era otro sonido. Bajo, prolongado, rugiente. Vi a gente salir corriendo de los módulos, mirando a su alrededor con pánico. Por el altavoz, se oyó la voz distorsionada por las interferencias del coronel Grant. «Que todo el mundo permanezca en sus puestos. No son maniobras. Tenemos un cierre no autorizado de la compuerta principal». Me volví hacia la zona donde se encontraba la entrada al subterráneo. Allí parpadeaban las luces rojas de emergencia. La compuerta principal. Una pesada puerta de acero abajo, detrás de la escalera. Supe lo que significaba. El sistema ya no se defendía. Había pasado al ataque. Nos había aislado de su mayor secreto. O, lo que era mucho peor, nos había encerrado fuera, junto con todo lo que habíamos sacado de allí. El aullido de la sirena se interrumpió tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí un silencio resonante y antinatural. Sin embargo, la voz del coronel Grant no se cayó por los altavoces, dando órdenes claras y concisas. La base pasó a estar completamente aislada. Nadie entraba ni salía. Se interrumpió inmediatamente todo el trabajo. Corrí hasta el puesto de mando, situado a la entrada del sótano. Allí ya reinaba un caos organizado. Ingenieros y combatientes rodeaban la trampilla que conducía al sótano. En la gran pantalla conectada a la cámara que habíamos dejado en la plataforma inferior, se veía lo que gritaba Grant. La enorme puerta hermética, que siempre había estado abierta, ahora estaba cerrada con llave. Parecía como si hubiera formado parte de la pared desde el principio. «¡Informad!», gritó Thompson, apareciendo detrás de mí. «Simplemente se ha cerrado, señor», respondió uno de los técnicos, sin apartar la vista de la pantalla. «No ha habido ninguna señal. El mecanismo se ha activado desde dentro. No hay accionamientos externos. No podemos abrirla desde aquí». «Intentad cortarla», ordenó Thompson. Dos combatientes con un cortador de plasma bajaron torpemente por la escalera. Cuando se acercaron a la puerta, ocurrió lo mismo que con el cristal. A unos 5 pies de distancia, la llama del cortador titiló y se apagó. El intento de volver a encenderla fracasó. «No funciona, señor», informó uno de ellos por radio. «El sistema de encendido está fallando». Intentaron utilizar una herramienta hidráulica portátil, las mandíbulas de la vida. Cuando sus potentes pinzas tocaron el metal de la puerta, una serie de chispas azules recorrieron el cuerpo de la herramienta y ésta dejó de funcionar. El coronel Grant soltó un taco. «¿Está bajo tensión?» «No, señor», respondió el técnico. «Nuestros sensores no indican nada. Parece que simplemente desactiva todo lo que toca». Estábamos aislados. La pared que habíamos atravesado para entrar ahora estaba sellada desde dentro de forma aún más segura que antes. La alarma que se había extendido por la base se transformó en algo más grave. La sensación de estar en una trampa. La doctora Reed planteó una teoría que a todos les pareció la más plausible. «Hemos infringido las normas, hemos invadido su sistema y hemos extraído uno de sus componentes. En respuesta, el sistema se ha aislado para impedir más interferencias». «Se está defendiendo», concluyó Thompson con tristeza. «O nos está castigando», añadió Reed en voz baja, mirando hacia su laboratorio, donde se encontraba el contenedor con el cubo. «Nos ha dejado solos con lo que hemos tomado». Sus palabras resultaron proféticas. Al atardecer del primer día tras el cierre de la esclusa, el cubo del laboratorio dejó de estar inerte.
Al principio, los micrófonos más sensibles captaron una vibración apenas audible que provenía del contenedor de plomo. La frecuencia era extremadamente baja, al límite de la percepción humana, pero era estable. Luego, su temperatura, ya de por sí anormalmente baja, comenzó a descender aún más. Por la noche, se formó una capa de escarcha en la superficie exterior del contenedor, aunque en el laboratorio se mantenía la temperatura ambiente. El cubo cobraba vida, y con él la paranoia en la base. Por la noche se produjo el primer incidente grave. No fue un ataque de pánico, como el de Kevin, sino algo mucho más extraño. El Dr. Carlsen, uno de los físicos principales del proyecto, un hombre tranquilo y equilibrado de unos 50 años, salió de su módulo y se dirigió con calma hacia la entrada acordonada del sótano. Pasó junto a los guardias, que, desconcertados por su aire seguro, no reaccionaron de inmediato. Se acercó a la trampilla, se arrodilló y pegó la oreja a ella. Cuando los soldados de Grant corrieron a llevárselo, ni siquiera opuso resistencia. Simplemente los miraba con ojos vacíos y repetía en voz baja la misma frase. «Hay que devolverlo. El equilibrio se ha roto. Hay que devolverlo». Lo decía con la misma voz monótona y carente de emoción con la que el hombre detrás del cristal había pronunciado el nombre de Kevin. Llevaron a Carlsen al enfermario bajo los efectos de fuertes sedantes. Este caso afectó al personal más que todos los fallos anteriores del equipo. Ahora la amenaza no era solo externa, invisible, que afectaba a la psique. Había adquirido voz y un objetivo. Había comenzado a dar órdenes. El segundo día comenzó con un confinamiento total. Grant prohibió a todos los empleados salir de sus módulos habitacionales sin permiso especial. Solo se podía circular por la base en grupos de 3. La tensión psicológica había llegado al límite. La gente se estremecía con cada ruido. Muchos se quejaban de que ahora se oía en toda la base un zumbido sordo y grave que provenía del cubo, que atravesaba las paredes y perforaba el cerebro. Me senté sobre mis esquemas, tratando de alejar la creciente ansiedad. Mi teoría sobre la placa impresa era el único hilo al que podíamos aferrarnos. Les mostré mis bocetos a Thompson y Reed. «Si es así», dijo Reed, pasando el dedo por el esquema que había dibujado. «Este compartimento no es solo una prisión o un laboratorio. Es el corazón de algo mucho más grande. Y los conductos de ventilación son su sistema nervioso o circulatorio, y puede extenderse mucho más allá de los límites de esta caja de hormigón». La idea era aterradora. Pensábamos que estábamos perforando la tierra cerca de la anomalía. ¿Y si habíamos montado nuestro campamento justo encima de ella? ¿Y si toda esta parte del desierto era parte de un mecanismo gigante e incomprensible que simplemente había estado durmiendo hasta nuestra llegada? Empezamos a comparar mi esquema con los mapas de prospección sísmica y georradar realizados durante los primeros días, y los patrones empezaron a coincidir. Las líneas de densidad anómala del suelo, que antes se atribuían a características geológicas, repetían exactamente las curvas de los caminos que yo había dibujado. El sistema era enorme, y nosotros nos encontrábamos en su epicentro. Al atardecer del segundo día, la situación se volvió insoportable. El sistema de comunicación con el mundo exterior dejó de funcionar. Las antenas parabólicas dejaron de recibir señal una tras otra. Quedamos completamente aislados. En la enfermería ya había 5 pacientes con síntomas similares a los de Carlsen. Estaban sentados en sus habitaciones, balanceándose hacia adelante y atrás, y murmuraban algo sobre un circuito incompleto y una cadena rota. Yo estaba en el laboratorio con Reed cuando ocurrió. Estábamos de pie junto al contenedor de plomo. La escarcha se había acumulado tanto que parecía un montículo de nieve. Un zumbido grave se hizo casi palpable, vibrando en el pecho. Y de repente, en la superficie lisa y mate del cubo,
que veíamos a través de una pequeña ventana en el contenedor, apareció una línea delgada. Brillaba con una luz tenue y púrpura, la misma luz que habíamos visto en el pasillo. La línea apareció por un instante, delineando uno de los bordes del cubo, y se apagó. «Está haciendo algo», susurró Reed. «Está intercambiando información. Se está conectando a algo». Mirábamos un trozo de metal frío y muerto que de repente había dejado de estar muerto. Habían pasado 48 horas desde el cierre de la esclusa, exactamente 1 minuto. De repente, todo se detuvo. El zumbido que había presionado nuestros oídos durante los últimos 2 días desapareció. La vibración cesó. El técnico que vigilaba los sensores gritó: «La temperatura del cubo se está normalizando. Vuelve a estar inerte». El hielo del contenedor comenzó a derretirse. En el silencio que se produjo, la voz del walkie-talkie sonó ensordecedoramente. Era el operador que vigilaba continuamente la cámara de la plataforma inferior. «Señor», su voz temblaba de incredulidad. «Señor, tienes que ver esto». Thompson, Reed y yo corrimos hacia el monitor principal en el centro de mando. La imagen de la cámara era estable. La escalera, la plataforma y la pared. Solo que ahora no era una pared. La enorme puerta hermética estaba abierta. Simplemente estaba en la misma posición en la que estaba antes de cerrarse 2 días atrás. Detrás de ella se veía el oscuro vacío del pasillo. Ni un sonido, ni un movimiento. Simplemente se abrió. Nos quedamos allí de pie, mirando la pantalla, incapaces de articular palabra. Llevábamos 2 días luchando contra esa puerta. 2 días había sido una fortaleza inexpugnable, y ahora estaba abierta de par en par, acogedora. Fue entonces cuando comprendí todo el horror de lo que estaba pasando. Miré a Thompson, a Reed, y vi en sus ojos la misma comprensión que había surgido en mi mente. Estábamos equivocados. Todo este tiempo habíamos pensado que el sistema se había bloqueado para protegerse de nosotros. Pero, ¿y si era al revés? No nos había encerrado fuera. Había encerrado algo dentro. Estaba llevando a cabo algún tipo de proceso interno, una calibración o un reinicio, para lo que necesitaba aislamiento total. Un proceso que habíamos iniciado al coger el cubo. Estuvo ocupada durante 2 días, y ahora había terminado. Y volvió a abrir la puerta. La cuestión no era cómo entrar ahora. La cuestión era qué podía salir ahora de allí. Nadie se movió. Estábamos de pie en el puesto de mando y mirábamos el monitor, en el que se veía el paso abierto al sótano. El silencio era absoluto. Los sistemas de la base, que antes fallaban uno tras otro, ahora funcionaban a la perfección. La paranoia y los susurros que habían atormentado al personal durante los últimos 2 días desaparecieron como si los hubieran apagado con un interruptor. Solo quedaba un vacío resonante y una puerta abierta que daba a la oscuridad. El coronel Grant fue el primero en reaccionar. Comenzó a dar órdenes a sus hombres para que tomaran posiciones defensivas alrededor de la trampilla, no para asaltar, sino para contener. Nadie sabía qué esperar. «¿Qué hacemos?», le pregunté a Thompson, aunque la pregunta era más bien retórica. No existían protocolos para una situación así. Thompson guardó silencio durante un largo rato, con la mirada clavada en la pantalla. «Tenemos que averiguar qué ha cambiado ahí fuera», dijo finalmente. «Pero no voy a enviar a nadie allí. Preparad un dron, el más pequeño y silencioso que tengáis, solo con cámara y sensores, sin armas». La preparación nos llevó aproximadamente 1 hora. Elegimos un pequeño dron de reconocimiento con ruedas, del tamaño de una caja de zapatos. Me ofrecí para pilotarlo. Sentía que debía llevar este asunto hasta el final. Me senté al mando en el vagón, que ahora parecía un centro de control de vuelo. A tu alrededor estaban Thompson, Reed y Grant. En la pantalla principal se veía la imagen de la cámara del dron. «Comienzo el descenso», dijiste. El pequeño dron se deslizó con cuidado desde la plataforma hasta el primer escalón de la escalera y, balanceándose,
Comenzó a bajar. 30 pies hacia abajo. Llegó a la plataforma inferior y se detuvo frente a la compuerta abierta. Todo estaba como antes. Entrando en el pasillo, informé. El dron cruzó el umbral. La imagen de la cámara no cambió. El mismo pasillo largo, gris y estéril. Pero algo no estaba bien. «Esperen», dijo la doctora Reed. La iluminación. Tenía razón. La luz tenue y uniforme que provenía del techo había desaparecido. El pasillo estaba completamente a oscuras. Solo podíamos verlo gracias a la potente luz infrarroja del dron. Los sensores de temperatura indican una caída de 10 grados con respecto a las últimas mediciones, informó uno de los técnicos. Y la humedad es casi nula. El aire está completamente seco. Avancé lentamente con el dron. Sus ruedas rodaban silenciosamente por el suelo liso. El silencio era sepulcral. Incluso el suave zumbido de la ventilación, que era parte integrante de este lugar, había desaparecido. El sistema de soporte vital estaba desconectado. 150 pies. El dron llegó al final del pasillo y se detuvo frente a una gran pared de cristal. Apunté la cámara hacia la habitación, y entonces lo vimos. Estaba vacía. 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres. Sillas metálicas sencillas. Todo había desaparecido. La habitación estaba completamente vacía, como si hubieran quitado todos los muebles y fregado los suelos. Las 7 personas que habían estado allí al menos desde 1974 se habían evaporado. ¿Dónde pueden haber ido?, susurró Grant. No hay otras salidas. Jack, revisa la habitación, ordenó Thompson. Su voz estaba tensa. Escanea las paredes, despacio. Empecé a hacer una panorámica. La cámara del dron se deslizó lentamente por las paredes de la habitación vacía. La pared izquierda era lisa, sin grietas. La pared derecha era igual. El cristal a través del cual mirábamos estaba en su sitio. Giré la cámara hacia la pared del fondo, la misma pared contra la que habían apoyado las manos el hombre y la mujer mientras sacaban el cubo. Y entonces lo vimos. Un hueco en la pared. Un rectángulo perfecto, recortado en la pared. Antes no estaba allí. Estaba completamente seguro. No se parecía a una puerta hecha por el hombre. No tenía marco, bisagras ni manija. Era simplemente un agujero que conducía a una oscuridad absoluta e impenetrable. La luz del proyector del dron parecía ser absorbida por él sin reflejarse. Los sensores no podían determinar la distancia a lo que había detrás. No era una habitación, era la nada. «¿Qué es eso?», preguntó Reed con voz temblorosa. Nadie respondió. Todos mirábamos ese rectángulo de oscuridad y todos sabían que esa era la respuesta. La habitación no era una prisión, era una antesala, una esclusa. Y las 7 personas no eran prisioneros. Eran personas que esperaban, o llaves. Y el proceso de aislamiento de 2 días era necesario para abrir ese pasadizo. «Devuélvelo», dijo Thompson en voz baja. Inmediatamente. Giré el dron y lo llevé de vuelta por el pasillo. En el camino de regreso, al pasar por la rejilla de ventilación que habíamos abierto, dirigí la cámara hacia ella por un segundo. El agujero estaba vacío. El rasguño que había dejado el cubo en el suelo del conducto de aire había desaparecido. La superficie volvía a estar perfectamente lisa. Cuando el dron salió al rellano, ocurrió el último acontecimiento. Tan silenciosa y suavemente como se había abierto, la enorme puerta hermética se cerró detrás de él. Se oyó un clic sordo que pudimos oír incluso a través del micrófono del dron. El sistema se había sellado de nuevo. Esta vez sentí que era para siempre. Al día siguiente comenzaron a desmontar la base. Llegó un nuevo grupo de personas con trajes que tomaron el control de absolutamente todo. Todos los empleados, incluidos tú, Thompson, Reed y Grant, fuimos llamados uno por uno para un interrogatorio final. No fue un interrogatorio, sino la lectura de una sentencia.
Nos explicaron que no existía ningún objeto. No se había llevado a cabo ninguna investigación. Habíamos trabajado en un proyecto normal de conservación que se había completado con éxito. Cualquier intento de revelar algo diferente se consideraría traición a la patria, con las consecuencias que ello conllevaba. Los documentos que firmamos en esa ocasión no dejaban lugar a dudas sobre la seriedad de las amenazas. Me enviaron a casa esa misma noche. Nunca volví a ver a Thompson ni al Dr. Reed. Mi empresa contratista recibió una enorme bonificación por cumplimiento anticipado de los trabajos y la orden estricta de no volver a participar en licitaciones públicas en esa región. Han pasado 6 meses. Intento llevar una vida normal, pero no lo consigo. Renuncié a mi trabajo y me mudé a otro estado. No duermo por las noches, pero no por las pesadillas. Simplemente miro al techo y pienso, no sé qué fue aquello, un experimento fallido o, por el contrario, un éxito. El contacto con algo que no podemos entender. Pero hay una cosa que sé con certeza. Antes de que la base fuera finalmente destruida y la entrada al sótano fuera cubierta con miles de toneladas de hormigón, hablé por última vez con uno de los técnicos del laboratorio Reed. Estaba asustado y quería desahogarse. Me contó que, antes de que se llevaran el cubo, le hicieron un último y minucioso escaneo microscópico. Después de que la puerta se abriera y se cerrara, en una de sus caras, hasta entonces perfectamente lisa, apareció una nueva marca. Un grabado minúsculo, casi invisible. Era un mapa del cielo estrellado, con un punto destacado. No era nuestro sistema. La estrella a la que apuntaba el mapa se encuentra en la constelación de Ofiuco, a unos 70 años luz de la Tierra. 70 años luz. El compartimento fue sellado herméticamente en 1974. Un simple cálculo muestra que la luz o cualquier otra señal que se mueva a la velocidad máxima tardaría unos 50 años en llegar hasta nosotros si se hubiera enviado aproximadamente en ese momento. Parece que la señal llegó, alguien la recibió y abrió la puerta.